El día de hoy, pues tengo el gusto de tener aquí a nuestra hermana y amiga Gisbeleni Gallardo, politóloga, y quisimos hacer un programa con ustedes en vivo que se refiera precisamente a algunos temas que son de gran interés. Entre ellos, bueno, le doy la bienvenida a Gisbeleni. Gisbeleni, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un gusto como siempre, Ceci, gracias. Pues un gustazo. Así que pues ahora lo que queremos hablar, o el tema que de los más así como álgidos que están o candentes, es el tema de la migración, ¿verdad? Tenemos una crisis migratoria, estamos pasando por un momento muy difícil, tenemos pocas noticias, a pesar de que hemos visto algunos pues en el Twitter, ahora X, algunas noticias, algunos videos que nos hacen ver que es una crisis espeluznante, muy difícil. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, necesitamos entender varios puntos en torno a la crisis migratoria que se vive en México. Primero, México es un país de tránsito migratorio y de tránsito de muchos productos, sí, que están al margen de la ley, drogas, tráfico de personas, y la migración forma parte del tráfico de personas. Sí. Vale la pena pues decir que el tema de la migración es controlada por los mismos criminales que controlan el flujo de drogas. Sí. Entonces va de la mano. Es muy bien conocido los miles de dólares que les cobran por persona para poder ingresar, para transitarlos, y el flujo de garitas del crimen organizado que existen desde su lugar de origen hasta los Estados Unidos, o hasta que consiguen o no cruzar los Estados Unidos. Pasan por distintos puntos. Ahora, es muy importante que entendamos que en el mundo no existe un flujo migratorio de esta forma si no es incentivado por alguien atrás. ¿Esto qué significa? No hay forma de que miles de personas se movilicen al mismo tiempo si no hay un esfuerzo de movilización en torno a ellos. Y esto cambia totalmente la perspectiva, porque si bien es cierto que hay crisis políticas, económicas en los países desde donde surgen estos conflictos, las personas por sí mismas no se pueden organizar en esa cantidad y trasladarlos de esa forma. Es aquí también donde entra el crimen organizado en torno a tema de esclavitud sexual, tráfico de personas, tráfico de drogas, porque por supuesto también son utilizados muchos de ellos como mulas, y bueno, lavado de dinero. Bueno, lavado de dinero entra en torno al tema del tráfico de personas, y al tráfico de drogas, pero no específicamente respecto de ellos, ¿no? Sino, pues más bien el flujo de dinero que se genera por el tráfico de personas. O sea, las cantidades son exorbitantes. En México se hablan de cerca de 10, 20 mil dólares por cruzarlos a Estados Unidos. Qué bárbaro. Y con lo que pasa, ¿no? Con lo que pasa de por medio, ¿no? Que pueden ser, muchos de ellos son secuestrados, han sido obligados a formar parte del crimen organizado. Son forzados a ser la carne de cañón de los grupos criminales. Bueno, habiendo entendido esto, tenemos 3 puntos. Primero, no surge de manera espontánea, sí tiene como naturaleza, digamos, los conflictos sociopolíticos, económicos que hay en distintas regiones. Ahorita vamos a ver de dónde están siendo motivados y por qué. Y número 3, hay grupos políticos y paramilitares, más bien al margen de la ley, grupos de narcotraficantes o no necesariamente narcotraficantes, pero sí de traficantes de personas que pues están engranados en estas 2 cuestiones. Entonces aquí podemos también relacionar conflictos sociales, conflictos políticos, crisis política, y podemos encontrar una sola cadena de comunicación, es decir, parte de un mismo grupo que motiva este flujo de migrantes. Yo te quiero preguntar una cosa, antes que sigas, perdón por la interrupción. Te quiero preguntar una cosa. Siempre ha habido flujo de migrantes, pero ¿por qué ahora hace crisis? Bueno, hace crisis en varios sentidos. Primero, porque se motiva la crisis. 2, bueno, ¿por qué se motiva la crisis? Por la crisis política que existe al interior de Estados Unidos. Ahorita voy a está provocado. Hablamos
sí está provocado, como dije en un principio. Bueno, primero entendamos que no se puede mover de esa cantidad de manera natural, luego entonces alguien motiva o impulsa o financia este movimiento. Dos, ahora, ¿por qué es crisis? Porque va de la mano de la crisis política en Estados Unidos y en torno a un timing político importante en Estados Unidos y en el mundo, que es el momento de los presupuestos. En septiembre, octubre, en prácticamente todos los congresos del mundo, se está negociando el presupuesto que se va a ejercer en el 2024. Y en torno a este tema es donde surge la crisis migratoria en la frontera con México, pero en relación a la crisis política en Estados Unidos. Y para poder hablar de la crisis migratoria en México, tenemos que hablar de la crisis política en Estados Unidos, porque si no, no se entiende. Ahora, ¿cuál es la crisis política en Estados Unidos? Primero, la crisis de la sucesión presidencial. Ya se encuentran en el proceso para la sucesión presidencial del 2024. La crisis, aparente crisis, porque sí hay una aparente división o fractura del Partido Republicano, que en sí mismo pues mueve, digamos, el discurso y el posicionamiento que existe del Partido Republicano en el Congreso y en torno a la política de Estados Unidos. Dos, a la crisis institucional presidencial en Estados Unidos. ¿Y esto qué conlleva? Tres, el presupuesto que es presentado por el gobierno, ¿no? por la presidencia o por el ejecutivo norteamericano, y qué tiene como eje central la guerra en Ucrania. ¿Por qué tiene como eje central la guerra en Ucrania? Porque entonces, y es aquí donde viene lo profundamente delicado respecto a México y a Estados Unidos, que es los fondos que pide el gobierno norteamericano, es decir, los demócratas, desde su presidente Biden, que podemos hablar en sí mismo de la sola crisis de Biden, y por favor recuerde más adelante que regrese para que veamos por qué también es una crisis en términos de recursos, el tema de Ucrania, pero también, bueno, ya se me fue la idea, respecto a Ucrania, no me pierdo el punto, regreso al tema de Estados Unidos, de Biden. ¿Por qué es crisis política el tema económico con Biden? Porque hay una vinculación directa de la familia Biden en el conflicto de Ucrania, o sea, es decir, un conflicto de intereses, y esto lo hemos hablado desde el principio, sí, hemos hablado mucho. Desde el principio del conflicto, del propio conflicto. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que entonces vemos las aristas: guerra, armas, conflicto en Ucrania y tráfico de personas y abuso sexual infantil en torno a la figura presidencial. Ay, no. Es decir, la familia Biden está involucrada en estos cuatro. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los Biden con las armas? Bueno, pues son las principales empresas de armamento norteamericano las que se están enriqueciendo y las que se están viendo beneficiadas con las decenas de billones de dólares que se han etiquetado desde el inicio del conflicto, ya más de año y medio, que inició el conflicto en Ucrania y que se han visto enriquecidas. Dos, esto lo ligamos a la ausencia de la figura presidencial, es decir, a la crisis de la propia presidencia del presidente Biden. ¿Y cuál crisis? Bueno, sale una vez y otra también fuera de sí. Y entonces, ¿cuál es el mensaje político en términos de comunicación política dentro de la que supone debería ser la agencia de comunicación política más importante del mundo, que es la de la Casa Blanca, que permite que su presidente salga un día y otro también, pues con una pérdida de razón? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién está gobernando en Estados Unidos? Además no está apareciendo realmente su figura como si se hubiera borrado. Últimamente no... Últimamente ha estado apareciendo con pérdida de facultades, o sea, muy evidente en su pérdida de capacidades, pero ha aparecido también pues tratando de impulsar el tema del presupuesto. En Estados Unidos el presupuesto también se empieza a ejercer a partir de septiembre, entonces se habla de un aparente cierre del cuerpo burocrático norteamericano a partir de septiembre, porque no hay el presupuesto para que se vuelva a ejercer. ¿Y qué es lo que ocurre? Presionan con el tema de la burocracia y con el chantaje de las Fuerzas Armadas siempre para sacar como los recursos en Estados Unidos y para presionar para la aprobación
del presupuesto. Ahora, Pero porque dijiste tráfico de armas y ya nos explicaste por qué, pero ¿y los demás? conflicto de intereses en torno a la familia Biden. Bueno, está comprobado que Hunter Biden, y me detengo en el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, porque él es el centro de la crisis de la institución presidencial en Estados Unidos, que es, tenía un cargo directivo en Burisma Holdings, que era una de las principales gaseras que se veía beneficiada, afectada al inicio del conflicto, donde el conflicto en Ucrania es un conflicto del gas, lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, y él tenía silla en la junta directiva de esta organización, que además está vinculada con la presidencia de Zelensky, ¿no? Del presidente Zelensky, que se dedica todos los días pues, a ejercer presión para obtener recursos, para poder ejercer su propio gobierno. Es decir, la presidencia de Zelensky, el gobierno ucraniano, depende de los recursos que le brindan otros países, principalmente Estados Unidos, para poder ejercer, para poder gobernar. Esto es muy importante porque pues, ustedes saben que quien pone el dinero tiene el control. Luego entonces, ¿quién controla el gobierno ucraniano? Y si lo llevamos al plano de la geopolítica, pues entonces estamos viendo una guerra de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania, es el campo de batalla. Del ejercicio del gobierno, del control económico del ejercicio del gobierno ucraniano y del envío de recursos en armas, y ahora vemos en activos. Por ejemplo, apenas Inglaterra dijo que iba a dejar de enviar recursos para enviar activos para combatir en Ucrania. Ucrania, un país que ha perdido en año y medio más del 20% de su territorio, el 20% estratégico, que es la salida hacia el Mar Negro, y pues el control de la salida de los granos, y bueno, que ya hemos hablado también. Digamos que Ucrania está perdiendo la guerra, en realidad es lo que está pasando. Está perdiendo la guerra. Que es también entonces Estados Unidos está perdiendo la guerra. Es el meollo. Es el meollo, es parte del corazón, digamos, de la crisis política. Pero regresando al personaje de Hunter Biden en sí mismo, en una crisis también política importante, se ha visto públicamente vinculado en temas terribles de abuso sexual infantil y de tráfico de menores. Y entonces cuando tú empiezas a vincular el envío de recursos en armas, de recursos del gobierno norteamericano a Ucrania, que Ucrania depende de los recursos norteamericanos para ejercer su gobierno, la Ucrania de Zelensky, para que lo pongamos en proporción. Luego, que esto signifique una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia a través de Ucrania. Y 3, que en el meollo del asunto se encuentra el tráfico sexual de menores, que es el punto de encuentro entre la crisis migratoria en México y la crisis política en Estados Unidos. Ahora, que tiene que ver la crisis política de Ucrania, la guerra en Ucrania, con la crisis migratoria en México. Y ese es el tema muy grave y donde ponemos a la reflexión, ¿no? a México, que quieren trasladar los recursos que se están enviando para la guerra en Ucrania, para la frontera en México y para combatir 2 temas, la migración y el narcotráfico en México. Y esto lo vuelve gravísimo porque es la discusión el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces no sé si vemos ya la estrategia completa. Ejerces presión a través de una crisis humanitaria con este flujo, un flujo brutal. Es brutal. Son más de 10,000 personas que cruzan todos los días. Y ya las están dejando cruzar sin nada. Perdieron el control al sur de la frontera. Y eso tiene que ver con la crisis política morena. Y ahorita vamos a hablar también porque recuérdame que hablemos porque tiene que ver de la crisis política en Morena, pero bueno, generas una crisis humanitaria brutal con el flujo de más de 10,000 personas diarias, ¿no? Desde la frontera en México, y luego ejerces mecanismos de presión importantes, como cuál, el cierre de las líneas del tren que van de México hacia Estados Unidos, bajo la justificación o el pretexto de, pues, que es a través de la famosa bestia, ¿no? de la famosa línea del tren, de la bestia, como se lleva, ¿no? el flujo de migrantes, donde dicen
que los trenes no tienen la capacidad para trasladar a estas personas, pero ¿qué cierras con esto? Metales, granos, y pues rompes el flujo comercial, que es el más importante prácticamente, de los más importantes del mundo, que es entre el flujo comercial que existe de mercancías entre México y Estados Unidos, mercancías legales y mercancías ilegales, porque sabemos que dentro de esta ruta está metido también el tema del narcotráfico, la gran crisis del fentanilo, que vamos a tocar también el tema del fentanilo, y la crisis humanitaria, la crisis de personas. No, nosotros somos otro campo de batalla. Están construyendo un campo de batalla porque tienes una crisis humanitaria en la frontera con Estados Unidos, donde son las organizaciones del crimen organizado las que las están armando, pero bajo dos premisas: el tema de la droga, la crisis del fentanilo, que es una crisis humanitaria al interior de los Estados Unidos, y la crisis humanitaria por el tráfico de personas para su tránsito hacia los Estados Unidos y para explotación sexual y esclavitud en todos sentidos, ¿no? Que son utilizados también, esclavizados también por las organizaciones del crimen organizado. Entonces, no sé si vemos la complejidad del asunto. O sea, realmente lo que el terrorismo hace en Europa, aquí lo hace, o en Asia o todo eso, aquí lo hace el narcotráfico. Es el terrorismo de nuestro país. Pues sí, propiamente, y sí son actos terroristas. Que vemos. Y esa es la otra arista, que desde el año pasado, finales del año pasado, hubo un cambio en el tratamiento que hacen las fuerzas de seguridad norteamericanas respecto a los grupos del crimen organizado en México, que dejaron de tratarlos como grupo de narcotraficantes y empezaron a tratarlos como terroristas. Grupos de terroristas. Y es muy grave. O sea, no sé si vamos viendo el cúmulo de circunstancias. Somos otra Ucrania, sinceramente. Están construyendo. Sí, otra Ucrania. Aquí en México, como campo de batalla. Es un campo de batalla allá, es otro campo de batalla aquí en América. Es hoy ya. Hoy estamos hablando, ¿qué día estamos? 2 de octubre. Es 2 de octubre. 2023. Sí. Es hoy el tema de discusión en el Congreso norteamericano. No. Que es el cambio de prioridad en materia de seguridad, cambiar el lugar del conflicto y los recursos que van dirigidos a Ucrania para mandarlos para el tratamiento de la crisis migratoria, política y de seguridad con la frontera en México. No, está delicadísimo. Esa es la naturaleza del conflicto migratorio, político. ¿Y cuál es el impacto? Ahora, está terrible. ¿Cuál es el impacto en Estados Unidos? ¿Cuál es el impacto en México? Ok. Bueno, antes de pasar al tema del impacto de Estados Unidos y México, ¿por qué tiene que ver con la crisis política en Morena? Porque ahora ya me quedó claro. Se está dando la ruptura en Morena por Marcelo. Entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Bueno, por la candidatura fallida de Marcelo Ebrard al interior de Morena. Pero no perdamos de vista que Marcelo Ebrard era el canciller que le resolvía los problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos, porque pues es el mediador por excelencia. Es un operador. Por su afiliación, sobre todo con el Partido Demócrata. Entonces, hoy gobierna el Partido Demócrata, pero al perder su mediador, se le vuelve la crisis de esta magnitud, porque ¿qué estuvo haciendo hasta hace algunos meses? Contener en la frontera sur, es decir, con Guatemala y Belice, pero principalmente con Guatemala, el flujo migratorio. Mientras él estuvo contenido. Rompen el acuerdo, quita los mecanismos de presión, con un simple ejercicio de operación, ¿no?, de migración y de tema diplomático, y se rompe el tema. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está la señal? ¿Quién marca la señal de alerta sobre que existe una crisis, un problema humanitario en México? La embajadora Bárcenas en Nueva York, que fue la gran poseedora la acreedora es que te estoy buscando la palabra, pero del conflicto del presidente, pero no es el conflicto, del ataque, la acreedora del ataque del presidente en términos diplomáticos, y que además es una de las
mentes maestras de la diplomacia en México y que logra tener este mecanismo también de comunicación. Entonces es la embajadora Bárcena en Nueva York quien dice hay una crisis humanitaria en México y que va además en un timing político perfecto con la presentación del presupuesto, la crisis en el Capitolio, la confrontación entre republicanos y demócratas por el tema de Ucrania y México, pero yo también lo veo en la equiparación, o sea, ellos están equiparando el conflicto en Ucrania con lo que ocurre en México. Es que está impresionante. En función es un espejo de los intereses norteamericanos. Y ahora, no sé si vemos cómo la separación del ejercicio como canciller de Marcelo Ebrard y la ruptura y la crisis política aparente que existe en Morena por la sucesión presidencial, tienen también la crisis migratoria política y diplomática en México. Entonces, tú me preguntabas antes de entrar al programa, ¿qué tiene que ver la visita de Blinken a México? Sí, ¿qué tiene que ver? Pues todo esto lo que acabamos de decir. No, porque te decía, oye, pues qué raro que de repente venga Blinken, ¿no? O sea, lo que hay algo más. Sí. Ahora, ¿qué está ocurriendo también al mismo tiempo en México? Hace 8 días, 10 días, ¿no? Bueno, 15 días, se dio el 15 y 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre, se da la extradición del Chapito a Estados Unidos. No, eso es una cosa. Y además se da como contrario a lo que desea el presidente, ¿no? Fuera del cauce presidencial. Por la afiliación pública que ha habido entre el presidente y la familia, ¿no? O sea, sí, claro. El video de comiendo tacos con la mamá del presidente. Sí, de Chapo Guzmán. Que es una llamada de atención importante desde los Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje cuando se da la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos? Es decir, viene la venganza de las familias norteamericanas. Eso fue lo que dijeron. Por los cientos de miles de muertos por el tema del fentanilo. Y los desaparecidos. Y eso cambia totalmente el panorama. O sea, está ahí, digamos, la amenaza sobre México. Se habla de una venganza sobre los muertos que están en Estados Unidos. ¿Qué pasa el día de hoy, 2 de octubre de 2023, a la par de la discusión que está dando el Capitolio? Que además quien lleva el tema de transitar de Ucrania hacia México es el líder de los republicanos en el Congreso, el líder de la Casa de Representantes, de House, ¿no? Y es el republicano McCarthy. ¿Qué es lo que dice cuál es el mensaje que mandan los chapitos el día de hoy? Porque es así, el grupo de los chapitos, o sea, así los hijos del Chapo Guzmán en Sinaloa. Prohibido el tráfico de fentanilo. Quien trafique el fentanilo... Lo vamos a agarrar y nos lo vamos a... Pena marcial, ¿no? Bueno, marcial entre ellos. Pero no sé si vemos entonces cómo ya viene la instrucción desde los Estados Unidos de tener el tema del fentanilo. Desde el cártel de Sinaloa habrá que ver qué ocurre con el cártel Jalisco, que ya empieza a marcar territorio en el territorio, valga la redundancia, donde ellos suelen ejercer poder o donde quieren ejercer poder para que siga transitando el fentanilo que viene de China y que es traficado por China para llegar a Estados Unidos y que es hoy por hoy para los Estados Unidos la principal amenaza a la salud, a la integridad y a la seguridad. Es como una arma, es la arma química por excelencia. Es la guerra de China, una guerra silenciosa, ¿no? De China contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Es el ataque chino hacia los Estados Unidos, dicho silencioso por los norteamericanos. Claro, silencioso. Y que es orquestado y operado por los mexicanos, lamentablemente, por los cárteles mexicanos. Ahora, ¿por qué es la importancia de que sea el cártel, los chapitos los que manden este mensaje? Porque están en Estados Unidos. El Chapo Guzmán, su hijo y la esposa, el Chapo Guzmán, que además salió libre, que había estado, ¿no? La esposa... Sí, no sé cuánto, un año y cacho. Estuvo año y medio, fue dejada en libertad hace 8 días. Es evidente, digamos, el acuerdo que existe y el diálogo que existe con las autoridades norteamericanas en torno a esta megacrisis política, social, económica, que tiene que ver con la sucesión presidencial en Estados Unidos, pero también tiene que ver con la sucesión presidencial en México. No, esto está cada vez más complicado. Y para México, nosotros somos un campo de batalla y esto es muy grave para nosotros como mexicanos. Están trasladando... la guerra de Ucrania aquí a México. Es muy importante lo que está pasando ahorita en el Congreso de Estados Unidos. Hay que ver cómo se resuelve. ¿Podríamos tener un conflicto bélico con los Estados Unidos? ¿Podría haber algo que pudiera afectarnos? Es probable, sí.
Ya tenemos a la Guardia Nacional Norteamericana en la frontera, tenemos la declaratoria de invasión desde hace un año por parte de México hacia los los estados fronterizos norteamericanos, republicanos, es decir, Texas y Arizona. Ya están declarados por sus gobernadores como un proceso de invasión de México hacia Estados Unidos, que no es cosa menor. La transición del tratamiento hacia los grupos de criminales en México, que pasó de ser traficantes de drogas a ser terroristas. Dejó también de hacerse cargo en sí mismo exclusivamente la DEA, sino también las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es un tema complejo y pues la discusión y la propuesta y la presión muy, muy firme. Yo he estado escuchando estos días los discursos, sobre todo del líder McCarthy, y él está diciendo que no va a ceder, que esos recursos, porque están hablando de cerca de 30 billones de dólares, 30,000 millones de dólares que se quieren mandar de inicio a Ucrania, que esos dejen de enviarse a Ucrania y se dirijan aquí a la crisis migratoria y para el muro. En México. Bueno, dentro de ello viene el muro y viene el fortalecimiento también de la figura de Donald Trump hacia la presidencia del 2024, que ahorita actualmente se encuentra en un aparente juicio. Que sí lo metieron a la cárcel, que no lo metieron a la cárcel. ¿Cuál es el estatus? Pues a él le sirve en términos de imagen, pues es importante porque le quieren quitar el flujo económico, quieren acabar con su capacidad para resolver económicamente los temas. Principalmente en Nueva York, que no puede operar más en Nueva York, y es el mensaje muy importante. ¿Quién gobierna Nueva York? Los demócratas, ¿no? Pero los demócratas, además, neoyorquinos, que son, digamos, el grupo de Soros, Clinton, digamos, es la venganza de ese grupo contra Donald Trump. Pero recuerden, no sé si recuerdan que en algún programa teníamos, ¿no? Hablaba en algún short, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto lo provocan y cómo no? Me quiero sentar derecha, pero no puedo. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta a los norteamericanos este tipo de juicios? Está muy dentro de la cultura norteamericana, la parte de la ley y el orden, ¿no? y el juicio, y cómo justo el eslogan de campaña de los republicanos trumpistas es ley y el orden, y tienen su reality, ¿no? Al estilo de este programa de la ley y el orden, donde por primera vez un expresidente norteamericano está en el banquillo de los acusados, pero pues lo que vemos es, pues ya saca 2-1 el presidente Trump en función del ya quedó la cabeza con respecto a la carrera presidencial que estaba de DeSantis y está, pero más. Por mucho está arriba, está la cabeza. Se habla ya de que pues si no le ponen algún candado legal va a llegar. Es muy probable que llegue. De hecho, se habla incluso que el debate que existe actualmente entre el resto de los aspirantes es básicamente por la vicepresidencia, ¿no? Y también es un ejercicio de presión principalmente de los Bush, que tratan de retomar el control del Partido Republicano, pero pues la base de Donald Trump y el apellido Trump y el liderazgo de Trump y la operación de él, que es un genio. Es eso, la ruptura del partido y el fin probablemente del Partido Republicano, porque trae la base operativa del partido. Es muy importante lo que está pasando, pero aquí los números dan también 2-1 en relación Trump-Biden. Por eso es que yo creo que también tiene que ver un poco la aparente locura del presidente norteamericano, donde ya entran al relevo otro apellido que es insuperable en la política norteamericana, que son los Obama. Entonces ya se habla de que va a ser Michelle Obama, probablemente la que venga a suplir. ¿Y Kamala Harris, no? 1-2 va a ser una candidatura de mujeres. Probablemente, muy probablemente, faltan algunos meses, pero se habla ya de Michelle Obama con Kamala Harris en la fórmula. ¿Puede seguir en la vicepresidencia ella? ¿Puede seguir en la vicepresidencia, aunque sea 2 periodos? Claro, no tiene problema. Puede seguir. Puede seguir como vicepresidente y como candidata a la vicepresidencia. Que de hecho, en términos formales, para cuestiones burocráticas, ella es la que está... ella fue la que estaría a la cabeza, porque ella dijo, yo estoy ya lista para suceder a Joe Biden. Sí. Ya lo dijo. Bueno, actualmente es la que está gobernando en términos burocráticos, porque nos han dejado perfectamente claro que Biden está fuera de sus capacidades. Ahora el tema es quién toma las decisiones. ¿Quién está gobernando los Estados Unidos? Bueno, pues follow the money, dicen los norteamericanos, sigamos el dinero. Y bueno, creo que he explicado bastante claro. La verdad es que es un temazo. Media hora. Nada más quiero preguntarte algo.
Con respecto a a las elecciones de México, tienes el tema de Marcelo. O sea, Marcelo soltó el hilo del control y mostró, diplomático, y mostró su capacidad, su fuerza operativa y el error que cometen en no haberlo puesto a él. Está ejerciendo presión, por supuesto. Al mismo tiempo, el día de hoy se habla de que ya la sala competente, ¿no?, al tema electoral interno de Marcelo en Morena, pues lo va a desechar. Entonces, ya se adelantaba hoy Samuel García, que es como aparentemente el favorito de Movimiento Ciudadano, a decir que si ponen a Marcelo en su lugar, pues va a romper con Movimiento Ciudadano. Y pierde Movimiento Ciudadano, pues... Pierde votos. Pues pierde un bastión importantísimo porque ellos gobiernan Nuevo León. Entonces, él sigue siendo gobernador de Nuevo León. Es una ecuación bien interesante porque, o sea, se está viendo ya como la entramada completa. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Qué es lo que pasó con Marcelo? Sí, porque a la mera hora, si le debía la presidencia, sinceramente se la debía. La pérdida de razón de Biden le costó la candidatura a Marcelo, creo yo. Esto es una cosa, un feeling que tú tienes, ¿no? Personal. Pero porque estaba ya el acuerdo a principios de año. No sé si recuerdan la visita a principios de año en enero, donde viene Biden y viene la gran crisis también mediática, política de Claudia Sheinbaum con el tema del metro y que la dejaban al margen de las reuniones y Marcelo pues, prácticamente fue ungido por Biden, pero Biden al transitar por esta crisis de salud mental, de control político y derivado de su hijo con el tema de tráfico. Sí, él está sumido, está empantanado. Está superado y esta superación de Biden yo creo que le cuesta a Marcelo la nominación en Morena, porque era lo que forzaba a Andrés Manuel, porque sabemos que nunca ha sido como el favorito de Andrés Manuel, aunque sí había un acuerdo político entre Marcelo y Andrés Manuel, donde Marcelo le deja pasar en el 2012 y pues estaba la promesa de Andrés Manuel del que siguiera él y pues una promesa que aparentemente no se ha cumplido. A ver, faltan algunos meses a ver qué ocurre, pero está muy delicado. O sea, Claudia Sheinbaum prácticamente para efectos prácticos es la que está gobernando. Pues ya adelantó. Ya tomó el mundo, ya adelantó, le dio el bastón, la sucesión con el tema del bastón de mando. Y hoy, que eso inventado, porque pues eso no existe ni en la Constitución ni en ningún lado, eso lo hizo. Es un tema. Es un ritual, ¿no? Sí, es un ritual que apela a la cosmogonía, ¿no?, prehispánica mexicana, pero lo lleva al plano espiritual. O sea, sí hay un tema ahí espiritual. Ojo, que vale la pena recordar que en términos de política, todo tiene que ver con la fe, todo tiene que ver con la religión, todo tiene que ver con la espiritualidad. Por eso es que tratan de desvincularnos a nosotros de la creencia en Dios, de la espiritualidad, porque es una forma importante de someternos, pero y más al mexicano, que es súper místico, ¿no? Una persona súper espiritual. De Guadalupe es intocable, ¿no? Por eso tratan de desvincularnos para podernos someter. Pero ellos lo tienen perfectamente claro. El poder viene de lo divino, de Dios, y ¿no? de él viene de la potestad. Y le guste a quien le gusta, así es como opera en el mundo. Y Andrés Manuel lo sabe. Él no solo es un líder político, sino es un líder que trata de manejar un líder espiritual, ¿no? Moral, como un líder espiritual, ¿no? Y es en el plano de la espiritualidad, ¿no? Donde tiene el ataque al chamanismo, el indigenismo, todo lo que se refiere a las religiones. No, y el ocultismo también, donde mueve la transición. ¿Por qué adelanta Andrés Manuel la transición? Porque no está resuelta la propia transición en Estados Unidos. Entonces él trata de ir un paso adelante como es una especie de enroque político para garantizar su sucesión presidencial. ¿Habría alguna posibilidad? Ante la crisis norteamericana. Claro. Porque dice, me adelanto. No, y Andrés Manuel, hay que decirlo, es un genio para la operación política y lo logra ver. Y logra ver el poder que podría ejercer Marcelo ante el tema de la sucesión, ¿no? Por eso es que también Marcelo adelanta la sucesión. Marcelo lo adelanta con toda esta crisis migratoria, de alguna forma, al soltar los hilos. ¿O qué? La adelanta cuando él renuncia a la Cancillería y pero él le hizo muchas caravanas a Andrés Manuel, hizo muchas caravanas. Dejar de hacer y se las sigue haciendo Andrés Manuel, pero es evidente, pues la sedición, vaya de... Sí, ya es evidente, ya es evidente. No, además en temas importantes tenían
o tienen en el presupuesto, por ejemplo, ¿no? También en el Congreso mexicano, que son indispensables. Al principio eran 90, ahorita ya se hablan de únicamente 50, porque han de estar ejerciendo presión política importante también al interior de Morena, pero que son necesarios para las reformas que necesita sacar el presidente, pero sobre todo para el presupuesto del próximo año, y temas estructurales importantes que todavía le falta a este gobierno de aquí al próximo año, que necesitan, por ejemplo, sacar y resolver, y que entre ellos está la legalidad de la elección en el 2024. Que no Eso no no es tema menor. Te quería yo preguntar al respecto. ¿Hay la posibilidad de que Andrés Manuel, el presidente actual, pueda, a través de esta aparente designación de sucesora adelantada y todo esto, se quede él mismo y la haga a un lado a ella? Desde ese punto de vista. Pues se habla que esta es la reforma que estaba buscando antes de que terminara el año, por lo que son tan importantes los diputados, ¿no? Sí. Que es la posible reelección. Ya vimos un adelanto del senador Alejandro Rojas, que sí. es el sucesor de Ricardo Monreal en el Senado, donde pedían que el presidente pudiera tener un espacio en el Senado al terminar su mandato, gestión, ¿no? Entonces, que era pues muy peligroso, porque eso significa nada más que ya no le da tiempo de la reforma constitucional. Pues quién sabe, porque tienen los congresos, pero esa es la importancia, por ejemplo, de la cantidad de diputados federales, locales y senadores que están cercanos a Marcelo, y ojo, están cercanos a Marcelo porque también están cercanos al Partido Demócrata Norteamericano. No es cosa menor. No es cosa menor. Así es. No es cosa menor. Pues yo creo que tenemos mucho que rezar. Mucho que rezar. Estamos en un momento muy, muy crucial. Los otros candidatos que tenemos, pues tenemos una Xóchitl que no sabemos, o sea, que juega un papel como, no sé, yo la veo como sacada de contexto, no sé cómo decirlo. En lo personal, ya no la veo como la veía al principio, con una fortaleza. Desdibujada. La veo muy desdibujada, la veo ya hecha para atrás. No sé, ya no la veo como esa adversaria, podemos llamarla así, o esa... Ha venido como, ¿no? Pues ha tenido problemas estratégicos, pero de entrada es que ella inicia por una burbuja mediática. Sí. O sea, el boom con el que ella aparentemente inicia es un boom creado en redes sociales. Eso es fácil de provocar, es una provocación política que al paso de los días pues es insostenible. Pero además era necesaria para impulsar la candidatura de Claudia. O sea, vuelvo a decir, Xóchitl está en función de la candidatura de Claudia. Entonces, sí, una vez consolidada, digamos, la candidatura de Claudia, pues el liderazgo de Xóchitl no tiene mayor razón de ser. Porque además, ya ante también el liderazgo que ejerce Claudia, el perfil de Xóchitl se ve desdibujado. Tenía razón de ser cuando había contrincantes en Morena, ¿no? que contrastaban, ¿no? con Xóchitl, pero cuando están las dos mimetizadas en imagen y en propuesta y en el espectro ideológico, no tiene... Como que no tiene sentido una con la otra. De hecho, ella se desdibujó del PAN totalmente. O sea, ella empezó a decir que no pertenecía al PAN, que no tenía ni credencial, que nunca había pertenecido a ellos, que bueno, sí había trabajado con ellos, pero... Y entonces hasta le preguntaron, oiga, Xóchitl, pero ¿no es esto una especie como de traición al PAN? Porque el PAN es la que lo está poniendo, el PAN es la que lo está... Bueno, intentamos que Xóchitl no entra propiamente como panista. Sí. Ella es del grupo político de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, que es el operador por excelencia de George Soros. Pues demócrata. Y que la posición que tiene en la presidencia de la República junto con Vicente Fox es por su cercanía al grupo político del propio Jorge Castañeda, que era el canciller de aquel entonces. Fox, sí. ¿no? También vemos la cercanía de Vicente Fox con el Partido Demócrata y con el grupo de George Soros. Pero bueno, y luego ella, digamos, su carrera política, que ha sido una carrera política pues un poco de altibajos, pues se inicia a la izquierda, fue candidata por el PRD y luego fue candidata por Movimiento Ciudadano, es decir, su perfil es un perfil progresista. Ella misma lo ha dicho, ella lo ha dicho sin que es trotskista
progresista, ¿no? Sí. Socialista. Dice, yo nací en la izquierda, yo soy trotskista, leninista, o no sé qué tanto. Es progresista. Entonces, por eso es que se vuelven tanto cuanto contrastante con el PAN, o al menos con el PAN de concepción conservadora, de la Acción Católica, porque no tiene pues nada que ver Xóchitl con este perfil. Nada, pero nada. ¿No? Nada. Entonces, pues esta es la realidad. Entonces por eso Jesús Ortega, el grupo de los chuchos, ¿no? Decía, pues es nuestra amiga, pues sí, porque ellos la postularon en algún momento también por algún cargo público, y recordemos que este grupo forma parte de la coalición del Frente Amplio, ¿no? Que lideré hasta ahorita esta Xóchitl. Entonces, finalmente, o sea, ¿cuál es la operación del Frente Amplio? ¿Asegurarle la candidatura a Claudia Sheinbaum? Pues no, porque en el fondo, o sí había una realidad y ahora ya no existe esa realidad. Pues yo creo que fue un acto de provocación muy inteligente, no sé si del presidente o de Claudia, donde pues fueron útiles a los intereses de la candidatura de Claudia. Ahora, se ve a la distancia, ¿no? En este contexto vemos a Eduardo Verástegui en una candidatura independiente que realmente su lucha pues ya no es Xóchitl, o sea, ¿no? ¿Cómo? Bueno, este es el tema de Eduardo, que es innegable el valor que ejerce su cercanía con el Partido Republicano. Entonces, si vemos todo este contexto, donde además está jalado hacia los demócratas por parte del oficialismo y por parte de la oposición del Frente, su carta republicana es su mejor carta. Toma otra dimensión. Sí. Y habrá que esperar a ver, porque tiene un proceso. Habrá que esperar en función de cómo se resuelva también en Estados Unidos, la propia crisis política en Estados Unidos, cómo se pudiese resolver también la posible candidatura de Eduardo y la capacidad que tenga también para conseguir pues, ¿no? las firmas, que es un tema técnico que no es cosa menor. No es cosa menor. En manos del oficialismo, entonces no está fácil. Hay que ver. No está fácil. No está fácil. Pero sí, si bajaran a Xóchitl, ¿a él le favorecería esto? Pero bajaran a Xóchitl, ¿bajo qué? O sea, no, que Xóchitl se baje. ¿Bajo pues su mismo partido. O sea, que se quedara el PAN. Sí, ya dijeran que ya no va a existir. No va a existir. ¿La van a llevar hasta el final? Si se baja Xóchitl, habría algún otro candidato, pero el PAN y el PRI y el PRD no van a quedarse sin candidato. Es lo que te quiero preguntar. Sí, que no se van a quedar. Además, todavía falta para que formalmente se pueda registrar el candidato por parte de los partidos. O sea, esto. Ahora, te quiero preguntar una cosa. Ahorita de aquí a enero. De aquí a enero no. De aquí a enero así lo vemos. Pero pasado enero podría suceder. Bueno, ya estamos especulando. En el ámbito de la ficción y se puede. Ahora todo es negociación entre ellos. Pero entonces, yo no puedo decirte qué va a pasar de aquí a febrero. Simplemente de aquí a... ¿Se van a quitar o no a Xóchitl en febrero? Si me preguntas con lo que hay el día de hoy, te diría que no, que ella va a ser la candidata. Ahora, con lo que hay el día de hoy. El Movimiento Ciudadano no va a asumir a Ebrard, aparentemente. Pues aparentemente habría una intención de asumir Ebrard por el mensaje que manda el gobernador de Nuevo León el día de hoy. Habrá que ver cómo lo resuelve el Movimiento Ciudadano, porque esta posición de outsider, de tercera vía que juega, es muy poderosa en función de lo que el porcentaje que él juega ejerce. Estamos hablando entre un 5 y un 10%, que no es cosa menor en espacios en el Congreso, en las dos cámaras, a nivel local y por los estados que gobierna. Gobierna Nuevo León y gobierna Jalisco, que son bastiones los de dos segundos estados más, bueno, los tres segundos, dentro de los tres estados más importantes, ¿no? Junto con el Estado de México, está Nuevo León y Jalisco, por supuesto, para pues los recursos de este país, la industria de este país, el desarrollo de este país, son los estados más importantes de este país. Ahora, yo encuentro que la tenemos muy complicada. O sea, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. O sea, la tenemos muy complicada, Gisbelén. Nosotros, México como país. O sea, desde Estados Unidos. Estados Unidos la tiene complicadísima, pobrecito de los americanos. Hay que rezar mucho por ellos. Yo creo que Trump es el único capacitado para contener este desmoronamiento de Estados Unidos, porque yo lo veo que se desmorona por momentos. Si no agarran a un Trump que es un lobo de mar y que tiene la fuerza, se me hace que lo van a... Están fracturados. Están fracturados. Vale la pena que tengamos un programa de puros Estados Unidos. Bueno, el de hoy ha sido mucho de Estados Unidos. Y es muy importante. Claro. Para México es muy importante porque es el que contiene o sea, el que, valga la redundancia, contiene el continente.
¿no? Toda América está contenida por Estados Unidos. Claro, ¿no? Claro. Se rompe Estados Unidos y vámonos. Nos rompemos todos. Es grave. Lo que sí se cierne sobre México es complejo y pues habrá que ver cómo se resuelve tanto en Estados Unidos como en México. Las dos sucesiones que son casi concurrentes. Del 24 cambian presidencia en México y en Estados Unidos y con esto que pues están tratando de mover el conflicto de Ucrania a México, que es cosa muy delicada. Hoy veíamos también las declaraciones del canciller ruso, que es un genio para la diplomacia, para la diplomacia tal cual, que es Lavrov, que decía que, bueno, ellos siempre han impulsado a países en Latinoamérica como México en su independencia política. Entonces, todo esto ocurrió, es delicado. Además, el mensaje que manda también el presidente Andrés Manuel, donde desfila un batallón o un grupo, ¿no? Sí, de rusos en el desfile del 16 de septiembre. Que lo toma y lo dijo, ¿no? Los propios norteamericanos, que era una provocación hacia ellos. Entonces, no es cosa menor, o sea, se están moviendo muchos intereses en torno de México. Yo creo que es muy importante e interesante lo que está ocurriendo. Nosotros... y Elon Musk, que hablaba de por qué no vemos la frontera más hacia el sur. Eso tuvo un maestro que se llamaba, porque ya falleció hace muchos años, Isaac Guzmán Valdivia. Era un gran filósofo y sociólogo. Y él escribió hace más de 50 años un libro que se llamaba Socialismo Trascendental y Desarrollo, o algo así, se llama el libro. En este libro, él hablaba de que México, fíjate la visión que tenía, se dividía en dos. Bueno, es que es un proyecto que existe desde los años 60. Humanismo Trascendental y Desarrollo, se los recomiendo. Así se llama, Humanismo Trascendental y Desarrollo, de Isaac Guzmán Valdivia. Por cierto, converso, porque él era ateo. Era ateo y se convirtió al catolicismo. Pues ya se ven dos proyectos enfrentados en México, como en 1840, 1860. Decía que el norte se iba con Estados Unidos y el sur se unía a todo lo que era el sur. Pues a mediados del siglo antepasado, en el siglo XIX, tuvimos a los franceses, a los norteamericanos peleándose en México. Y se pudiese repetir ese escenario con China, Rusia, como un solo bloque respecto a Estados Unidos en México. Ya ocurrió en la frontera con Rusia, donde Estados Unidos y la OTAN, ¿no? A través de Ucrania, se enfrenta con los rusos. Entonces, no sé, hagamos mucha oración y no, pero es importante que vean todos los elementos, porque Gisbeleni nos explica, nos explica lo que nadie nos explica. Yo le digo, es que a mí me ha enseñado muchísimo Gisbeleni a entender con otros ojos, porque nosotros lo vemos con ojos espirituales, ¿no? La profecía, lo que dicen los mensajes de la Virgen. Pero se ve cómo se conecta. Se conecta perfectamente. Haz de cuenta, toda la política, todo lo que está pasando en este momento se conecta con la Virgen dijo extraordinariamente con sus mensajes. Entonces, yo creo que eso es muy importante y que oremos, hermanos, oremos mucho por nuestra nación. Es un momento muy crítico. Yo podría decir que es uno de los más críticos de la historia de nuestro país. Oremos mucho por la conversión de los gobernantes, la verdad. Como que me siento parte de un pastel que se están dividiendo, no sé, es una sensación personal. Sí. México tiene muchas virtudes, muchos recursos, es muy atractivo en muchos sentidos. Y bueno, y aquí está la Virgen de Guadalupe, entonces también habrá de ser causa de atracción y de ataque, ¿no? Bueno, y además aquí el padre Gobi dijo que México era la pupila de los ojos de la Santísima Virgen, porque la Virgen se lo dijo. Y lo ponen en un mensaje de diciembre, del 4 de diciembre de 1900, no me acuerdo bien, 94, 95, dice: México es la pupila de mis ojos y desde aquí he de vencer a la masonería. Imagínense, aquí es México. Pues bueno, dicho está. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.